En cada programación tratamos de llegar a cada uno de ustedes a través de estos medios para orar, compartir la palabra del Señor y llegar también con una promesa de parte de Dios, una palabra que Dios nos inspira y nos coloca, como dice la Escritura, ese querer como el hacer por su buena voluntad. La palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías, capítulo número 1, verso número 11, dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Yo respondí: veo una vara de almendro. ¿Qué sucede allí? Dice el verso 12: y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Todos hemos venido al Señor a través de una palabra, aunque han habido tratos diferentes, experiencias distintas, pero el Señor es el mismo, el Espíritu es el mismo y la palabra es la misma. La palabra de Dios se revela a nuestros corazones para que podamos estar y cumplir el propósito de Dios. La palabra del Señor edifica nuestra alma, edifica nuestra vida y es alimento para nuestro ser espiritual. La Escritura dice en Tesalonicenses 5:23: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. En esta palabra, el Señor le da al profeta Jeremías, está manifestando en aquello que él ve. Dice que él ve un almendro allí y le dice: ¿has visto, Jeremías? Y la segunda vez: veo un almendro. Y el Señor le dice: bien has visto, en el verso 12, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Dios quiere que llevemos fruto y a través de su palabra nos limpia al que da fruto para que llevemos más fruto. La palabra es la que nos guía por un sendero de bendición. La palabra de Dios es la que nos corrige y nos instruye. La Escritura dice allí en la carta del apóstol Pablo a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y aún para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Esta palabra inspirada es la que a nosotros nos da aliento de vida. Dios nunca falla. La Biblia dice a través del profeta que Dios se apresura para poner por obra su palabra. Su palabra es firme. Todos nosotros sabemos que Dios a través de su palabra nos forma y a través de su palabra nos dirige, nos muestra el camino, pero también a través de su palabra nos da la fortaleza y la dirección precisa para caminar por ella. Yo creo que todos hemos pasado por momentos difíciles, en algún momento de crisis, de desánimo, de duda, donde el enemigo Satanás bombardea sus pensamientos para que usted se desubique y pierda el equilibrio y la dirección en Dios. Pero viene la palabra y nos fortalece para seguir adelante. Cuando Elías se encontraba huyendo por las palabras que allí Jezabel pronunció, que le iba a hacer igual como él le había hecho a sus profetas, Elías huye en esa desesperación, pero en el camino el Señor también lo alimenta. Y vino la palabra de Dios a Jeremías, donde le dice: come y bebe, porque el largo camino te resta. O sea, no has terminado, no has acabado,
¿Qué fue lo que motivó y lo que alentó al profeta? La palabra. Y cuando sigue caminando y llega allí a aquel monte y Dios se le manifiesta, dice que el Señor no estaba en aquel momento donde vino esa parte de tormenta, viento fuerte, no estaba en el fuego, no estaba en la tormenta. Pero después dice que vino un viento apacible y el Señor le habla la palabra. O sea, podemos tener experiencias con Dios maravillosas, pero tiene que ir acompañada de una palabra de parte del Señor, que es la que nos indica que Él está ahí, que es el Señor que está con nosotros acompañándonos. Vienen las experiencias, pero después viene y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Elías expresa su necesidad, su angustia y el temor y el miedo y todo lo que pudo venirle en ese momento para expresar. Pero el Señor le dice, hay otros que han estado en una situación hasta peor, similar o peor, pero están en pie, están allí. No solamente usted está pasando el momento difícil, hay otros que no han doblado rodillas ante Baal. ¿Qué quiero llegar con este pensamiento? Que Dios es el único fiel y poderoso, y a través de su palabra nos levanta. Cuenta la historia de un escritor donde empieza a relatar en aquella historia donde dice que todas las águilas se reunieron en un momento porque la mayoría de ellas estaban heridas. Una empezó a expresar y a contar que su experiencia no había sido fácil, que se sentía traicionada, que se sentía desmotivada por las palabras que habían hablado en contra de ella, y por eso ella deseaba morirse. Otra expresa en su experiencia y dice que se sentía frustrada porque los seres queridos a los cuales amaba le habían volteado la espalda, y por eso se sentía aislada, afligida y en angustia, y que también deseaba morirse. Otra dice que había fracasado en todo lo que emprendía, había fracasado en sus negocios, había fracasado en todo lo que insistentemente por muchos años de su vida lo había intentado, y que ya no había deseo ni motivación en ella para vivir, y que también deseaba morirse. Otra habla y dice que sus padres la habían abandonado y que así como estaba de huérfana, había crecido en la miseria, había crecido desprotegida y había crecido con complejos de inferioridad, y sentía que ya nadie la amaba, por eso también deseaba morirse. En eso que empiezan a relatar una tras otra los fracasos de la vida, las circunstancias. Otra que ya también se sentía enferma y debilitada porque todo lo que en un momento pensaba en sus sueños, todo se había ido abajo porque la habían traicionado. De repente, en un momento, ven una águila de muchos años más que ellas, volando hacia ellas, y llega allí y les pregunta qué les pasaba. Cada uno empieza a relatar y hablan de sus fracasos y que ahora deseaban morirse. Aquella tremenda águila con parte de su pico partido y en cicatrices, y quizás parte de sus alas, de sus garras, de su cuerpo, empieza a decir: esto, lo del pico, me estrellé contra unas piedras. Parecía que ya de allí no me podía levantar, pero me levanté porque creo y creía que hay algo mayor y que podía superar. Y lo superé. Pero también, si usted analiza mis alas, una de ellas, en una pelea con otra águila, sufrí bastante, hasta el punto
que todos gritaban que iba a morir. Pero había en mí un deseo de superarme y al mirar las alturas podía ver que había algo mayor que podía hacer, y me levanté de allí. Pero si usted mira parte de mi cuerpo, fue porque fui arrasada y fui quizás violentamente arrastrada por los vientos huracanados y golpeé hasta un árbol, y allí parecía que fuera a morir. Pero ¿qué fue lo que en un momento me hizo volver en sí para levantarme? Vi que en aquel árbol habían cicatrices también, fuertes hendiduras, y veía que era un árbol que llevaba muchísimos años. Su tronco era muy grueso, sus raíces eran fuertes y era de gran altura. Y entonces allí me di cuenta que toda persona que tiene cicatrices, que para llegar a un punto de altura y de un grosor en su carácter y en su fortaleza, es porque tiene que pasar primero por pruebas. Y por eso me inspiré a elevarme, y todavía estoy elevándome aún más alto, porque creo que también llega un punto donde uno puede rejuvenecer. Y entonces les dijo: ¿qué resta? Elevémonos a las alturas, porque largo camino resta. Es lo que Dios le dijo a Elías, es lo que Dios le dice a usted y me dice a mí: largo camino nos resta. Y hoy la palabra nos motiva y nos alienta y nos dice: hay que seguir adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos hacia adelante, hacia la meta, al premio del supremo llamamiento. Si eso lo pudo decir un águila, cuanto más nosotros, que tenemos puesta la mirada en el Señor, porque la Biblia dice que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Mis hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta reflexión, cuando llegue allí a donde usted se encuentra, a través de este link, este enlace, lo pueda ver, pueda renovarse. No importa las cicatrices, las heridas, las injurias, las murmuraciones, el desánimo y los complejos o los fracasos que pueden haber venido, pero todavía largo camino te resta. Dios les bendiga, Dios les guarde. Se despide ustedes, Pastor Joaquín Jerez. Bendiciones.